Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Cuán hermosa y cuán preciosa es la presencia del Eterno. Bendecimos el nombre del Señor. Le damos la gracia al Señor, pues en este lugar hemos podido sentir su presencia nuevamente en este día. Y quisiéramos compartir con ustedes la Sagrada Escritura en el libro de Romanos capítulo 5. Creemos que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, que ellas son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir. Bendecimos el nombre del Señor y queremos presentarte esta palabra para que tú entiendas los beneficios que tenemos nosotros por el sacrificio de la cruz y lo que el Señor hizo al morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para nuestra vida. Bendecimos el nombre del Señor. Hoy más que nunca necesitamos nosotros entender Biblia, necesitamos leer las Sagradas Escrituras, pues sabemos que la religión se aprovecha bastante de la ignorancia que las personas tienen en cuanto a las Escrituras para ellos manipular, controlar, acusar y hacer un sinnúmero de cosas que nosotros sabemos que por la gracia de Dios nosotros somos salvos. Y vamos a leer la Sagrada Escritura en el libro de los Romanos capítulo 5 y voy a dar lectura a 11 versículos. No la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Cuando la Biblia habla de justificación, está hablando de que Dios nos ha declarado a nosotros justos ante Él. Dios no ha impartido la justicia de nuestro Señor Jesucristo por su sangre, porque nosotros hemos creído en el sacrificio de la cruz y por la fe nosotros hemos sido justificados. Dios nos declara justos. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote podría entrar a la presencia misma de Dios y Dios le hablaba a él, y entonces luego le hablaba al pueblo, y tenían que hacer un sinnúmero de ritos y un sinnúmero de ordenanzas que también sabemos que fueron buenas, que fueron dadas y estipuladas por Dios. Pero lo cierto es que cuando Jesucristo estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado fuera de la ciudad. Él no fue crucificado dentro de Jerusalén, fue fuera de las murallas, fue crucificado afuera, simbolizando ahora que ahora los gentiles, nosotros los que no somos judíos, porque nosotros no somos judíos, nosotros hemos sido injertados a este pacto de Dios por la fe en Cristo Jesús, y nosotros somos de la fe de Abraham. En otras palabras, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y Dios le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, obviamente le está hablando a la iglesia en Roma, pero acordémonos que habían gentiles como también habían judíos.
Y obviamente de ambos pueblos, él tiene que traerle una enseñanza que obviamente ambos pueblos puedan entender la gracia que Dios le ha dado ahora a los gentiles. Los gentiles ninguno estaban circuncidados, no eran judíos, no guardaban la ley. Los gentiles comían toda clase de carne, igual que nosotros. Pero cuando, por ejemplo, en el caso de Cornelio, cuando el Espíritu Santo se derramó en la casa de Cornelio, Cornelio era un romano. Obviamente era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Y se le aparece un ángel y le dice que, mira, tus oraciones han sido escuchadas. Y ha entrado en la presencia de Dios como un memorial. Y el Espíritu Santo se derramó en la casa de Cornelio, al igual que se derramó con los 120. En los 120 eran judíos y también habían griegos. Bueno, obviamente ellos habían recibido el Espíritu Santo, personas que habían creído en el Señor. Pero ellos no esperaban que el Espíritu Santo de Dios se iba a derramar en la casa de Cornelio, que se iba a derramar con los samaritanos. Y estas personas no estaban guardando la ley. No estaban guardando la ley ni haciendo todos los ritos que Dios le había estipulado a los judíos que ellos tenían que hacer. El judío tenía que sacrificar animales delante en el templo para que Dios le cubra el pecado, le dé cierta clase de perdón a ellos. Pero en el momento que Jesucristo muere en la cruz del Calvario y Él derrama su sangre, por eso fue que cuando Juan el Bautista lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora nosotros somos justificados por gracia, pero la religión se basa bastante en el Antiguo Testamento y te quiere llevar al Antiguo. Y no estoy diciendo que la palabra de Dios en el Antiguo no es de Dios, es palabra de Dios. Pero acordémonos que Dios quería hacer de la nación de Israel, Dios los quería convertir a ellos en un pueblo, los saca de la esclavitud de Egipto, los lleva al monte Sinaí y le da a ellos leyes, le da mandamientos. Y Dios le dio a ellos decretos y le dio un sinnúmero de mandamientos, regulaciones. Tenían que hacerle justicia al extranjero. E inclusive habían leyes para cuando si tú tenías un buey, el buey acorneaba algo a alguien. Entonces había también leyes para eso. Dios tenía leyes para todo para ellos. Era para que ellos convirtiesen en una nación. Dios no solamente era su Dios, pero también era su juez. No había una corte suprema, obviamente Dios tenía que estipular unas leyes para que ellos pudiesen llevarse por ellas y puedan ellos ejecutar como Dios quería que las cosas se hiciesen. Y dentro de esas leyes, que eran como 613 decretos, luego estaban también las tradiciones que ellos mismos le añadieron, los dogmas de los hombres, y obviamente dentro de todo ese proceso también estaba el decálogo, los 10 mandamientos. Pero ellos pensaban que por las obras que ellos hacían, o por ellos andar bajo su propia justicia, que ellos podían ser salvos. No. Nosotros somos justificados por la fe que nosotros hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, después de nosotros ser salvos y hemos recibido la reconciliación, nosotros vamos a querer poner un sistema que ya Dios... El Señor Jesucristo, cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, consumado es. Significando que Él cumplió la ley. Él hizo lo que Dios esperaba que Él hiciese en esa cruz. Y el sacrificio de la cruz fue perfecto. No fue un fracaso. En donde Adán, el primer Adán falló, Jesucristo obtuvo la victoria. La cruz del Calvario no fue un fracaso. Ahora nosotros somos más santos que Dios, que queremos hacer, no, eso de la cruz y de la sangre y la sangre de Cristo, eso no funciona. Hay que añadirle esto, no hay que añadir nada. El sacrificio de la cruz fue perfecto. Dios juzgará el corazón de cada persona que en el nuevo pacto de la gracia haya sacado ventaja y haya corrompido lo que Dios ha puesto y estipulado. Pero nosotros sabemos que nosotros de por sí, nosotros no podemos montar un sistema bajo el cual ya Dios vino, lo cumplió por nosotros, para que nosotros ahora le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Ahora estamos nosotros sometidos a la ley del espíritu. Ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios.
el Espíritu Santo de Dios no le llegó a los fariseos ni a los saduceos, y ellos estaban mucho más que muchos cristianos hoy en día, de lo que se dice cristianos, tratando de guardar la ley. Eran bien rigurosos con eso. En el caso de los fariseos eran los separados. Ellos eran como que ellos no se mezclaban con los gentiles, ellos no se mezclaban con los pecadores. Eso es lo que ellos pensaban. Por eso cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo empieza a comer con los pecadores, con los publicanos, y empieza a hablarle la palabra del Señor, obviamente ellos pensaban y decían: ¿quién es este que ahora viene y come con pecadores? Tú no eres tú un rabino. ¿Qué tú haces comiendo con estos pecadores? Pero el Señor quería enseñarle a ellos cómo ellos debían de llevar a cabo los mandamientos y las regulaciones que Dios mismo, y los mandamientos que Dios le había dado a ellos. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, pues mira, hay muchas iglesias que no van a leer mucho al apóstol Pablo, y no van a leer tampoco a Romanos. Si queremos tener nosotros otro evangelio, lo que nosotros tenemos que hacer es sacar a Romanos de la Biblia, sacar este libro, sacar otros libros, otros escritos, las cartas apostólicas, y ahora nosotros vamos a hablar de Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo nació bajo la ley. Jesucristo fue circuncidado también al 8º día. Sus padres lo llevaron a la sinagoga para que él fuese circuncidado, y él estaba sometido a los mandamientos de Dios y a estas regulaciones que Dios tenía. Él tenía también que ser circuncidado. Pero en el momento que él va a la cruz del Calvario, él obtiene por nosotros lo que nosotros no podíamos obtener, que era la justificación. Que inclusive cuando él estaba frente a Poncio Pilato, y a él le estaban dando la golpiza y la tortura que le dieron a él, y él derramó su sangre en el pretorio, que era el salón de justicia, hasta tal magnitud que lo dejaron como un cordero inmolado. El problema del judío es que el judío esperaba que el Señor iba a venir, o el Mesías iba a venir como un león o como un rey glorioso, así como David. Pero no, ellos esperaban un león, y sabemos que uno de los nombres del Señor es el león de la tribu de Judá, pero ellos esperaban que viniese un león, que viniese un hombre, que los representase a ellos con gloria, así como entraban los emperadores romanos en sus carrozas extraordinarias cuando ellos ganaban una victoria, y entraban así. Ellos querían ver que su rey llegase en esa forma, y ellos obtener la victoria que ellos esperaban de parte de Dios, para ellos montar ahora su reino mesiánico. Pero esperaban un león, y llegó un cordero. Entonces que hay muchos cristianos que aún cuando ven a la cruz, no ven la victoria de la cruz. Es como que, aceptamos la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. El Señor perdona nuestros pecados, pero no es suficiente la sangre. Tenemos que volver a instalar lo que Él ya cumplió, porque los cristianos no están obedeciendo. Vamos a hacerlo así. No, nosotros no sabemos más que Dios. Ya Dios puso un nuevo pacto. Que cuando Dios dice en el libro de Ezequiel, Dios lo habló, dijo: mira, voy a escribir mis leyes en sus corazones. La escribiré en su mente y en su corazón. Voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Eso fue lo que Dios dijo, y lo dijo también en Jeremías. Iba a hacer un nuevo pacto. El pacto era que Dios iba ahora a escribir las leyes en la mente y en el corazón de ellos. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice que Él anuló el acta de los decretos contrarios en contra nuestra, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, todos esos decretos, que obviamente la ley de Dios, por cuanto fue Dios que dio sus mandamientos y esas leyes, son buenas. No podemos decir que la ley es santa y la ley es buena, pero no pudieron cumplirla, ninguno pudieron cumplirla. Ahora, no estamos hablando de que el Señor dijo, ni una tilde ni una jota será abolida de la ley. Pero con el Señor estamos hablando del decálogo. El decálogo todavía sigue en vigencia, y aún así, cuando el Señor, sabemos que el decálogo está en vigencia, el Señor dijo: mira, en esto se cumple la ley. Amarás a Dios
sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Obviamente el Señor simplificó esto, ¿no? Quiere decir que por el hecho que yo me estoy llevando de 2 mandamientos que el Señor hizo, yo no estoy cumpliendo con la ley de Dios. Pero ¿y qué es eso? Si ya el Señor nos dio a nosotros su justificación, nosotros no podemos poner otra doctrina, otra enseñanza, porque nosotros pensamos como que la cruz no es suficiente para perdonar nuestros pecados. La sangre de Cristo no es suficiente para ella santificarnos. Bueno, obviamente el propósito de la justificación también es darnos a nosotros la santificación y entramos en el proceso también de regeneración. Pero ¿quién soy yo para yo ahora abolir? Yo no puedo abolir lo que ya Dios ha establecido. Estamos bajo el pacto de la gracia. Dios quería formar su iglesia. Y obviamente cuando el pueblo de Israel rechaza al Cristo como el Mesías, el Señor ahora empieza a salvar a los gentiles y empieza el Señor con 12 judíos que creyeron en Él como el Mesías, más un sinnúmero de personas que empezaron a creer en Él. El Señor empieza a establecer su iglesia. Empieza en el libro de los Hechos capítulo dice que vino el Espíritu Santo de Dios y se derramó sobre ellos. Hablaron en lenguas y lo escuchaban que hablaban en los idiomas de las personas que estaban allí reunidas. Había personas de un sinnúmero de naciones estaban allí representadas. Ese es el Espíritu Santo. Ahora nosotros pensamos que porque estamos bajo la ley del Espíritu, nosotros estamos como con una libertad para pecar. Nadie está diciendo eso. Estamos diciendo que mira, se derramó el Espíritu Santo de Dios. Y ahora mira, en el libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira, que obviamente habían vendido una propiedad, le mintieron al Espíritu Santo. Confabularon un plan de ellos decir que la habían vendido por X precio, cuando en realidad no lo habían vendido por X precio a la propiedad. Y le mintieron a los discípulos. Dijeron, sí, vendimos la propiedad. No, hubieran dicho la verdad, nada hubiese pasado con ellos. Ambos quedaron muertos. Entonces, que la ley del Espíritu es bien comprometedora y peligrosa también. O sea, nosotros no podemos jugar con el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros no somos quienes para nosotros ahora plantear una doctrina que cuando tú lees la Biblia no concuerda. No concuerda porque hay demasiada palabra en el Nuevo Testamento escrita especialmente por el apóstol Pablo, Pedro y los demás discípulos que hablaron en cuanto al cumplimiento que el Señor hizo de la ley para darnos a nosotros su justificación. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a tener paz para con Dios por medio de ¿quién? De mis propias obras, de mi propia justicia, porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo ahora soy justificado delante de Dios. Estaremos bajo la ira siempre delante de Dios si nosotros pensamos que bajo nuestra propia justicia nosotros vamos a estar en paz con Dios. No, el Señor vino a darnos su paz. Y a satisfacer la ira que Dios tenía contra el pecado. Sabemos que Dios todavía tiene su ira, pues obviamente Dios no ama al pecado, pero Dios ama al pecador. Y dice la palabra del Señor que Él es nuestra propiciación. O sea, que Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de la cruz no fue un fracaso. Fue una victoria para la iglesia cristiana. Lo que pasa es que la iglesia cristiana quiere estar todavía bajo el riguroso reglamento de la ley, el antiguo pacto, porque la religión organizada se basa en la acusación, se basa en no haga esto, no haga lo otro, y tienen a la gente bajo una intimidación que la gente si respiran ya pecaron y están bajo la ira de Dios y se van a quemar en el infierno. Tenemos que leer la Biblia y tenemos que trazarla debidamente. Pues esto es lo que dice la palabra del Señor. Ahora miren, Dios le dio al pueblo judío la ley, fue un pacto que Dios le dio por Moisés. Tenía que ser primeramente judío, tenía que ser circuncidado, tenía que cumplir todos los mandamientos, tenía que sacrificar animales. ¿Nosotros sacrificamos animales? No. ¿Nosotros somos circuncidados? No. Entonces nosotros no podemos decir que la ley todavía está en vigencia. No, el decálogo sí. Pero si nosotros estamos predicando el evangelio de la gracia, entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Porque nosotros no somos más sabios y más santos que Dios.
Mira, la ley era santa, era un tutor para enseñar el pecado. Maldito el que no cumpliese todos los mandamientos. Eso es lo que dice la Biblia. Maldito el que no cumpliese todos los mandamientos. Ahora vamos a leer Juan 1:16 al 17. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2:21 al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ellos eran pobres. José y María eran pobres. No eran una familia adinerada. Pero ellos querían cumplir la ley y los mandamientos de Dios. El niño tenía que ser circuncidado y ellos ofrecieron 2 tortas y un palomino. Pusieron palomino, hicieron su ofrenda, sacrificaron animales, imagínate. El mismo cordero, aquel que había nacido, que iba a ser el cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo, está en el templo ofreciendo sacrificios por sí mismo. Tenía que someterse. ¿Se dan cuenta? Eso es que cuando tú lees la Biblia, hay algo que Dios logró en la cruz de Calvario. Y lamentablemente muchas de las religiones, incluyendo cristianas, invalidan el sacrificio de la cruz. O sea, se tienen el sacrificio de la cruz para perdón de los pecados, pero ellos no te quieren llevar al evangelio de la gracia. O sea, estamos nosotros bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Por la gracia del Señor, yo estoy parado en este púlpito. Yo estoy predicando, obviamente, desde mi hogar. Presentamos la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Ahora, la religión organizada tiene la Biblia encadenada. La tienen en cadena. O si la usan, la malinterpretan, porque ellos buscan tener control de las masas, control de un sinnúmero de cosas, para ellos aplicársela a la persona, y las personas andan que no pueden respirar. Nosotros nunca, no fuimos salvos por la religión. Entonces yo, después de ser salvo, yo voy a predicar religión. Yo no puedo predicar religión. A mí el que me libertó fue Cristo, y por su sangre me dio su gracia. A ese el que yo predico, no predico a otro. Yo no predico, no podemos predicar a otro evangelio. Obviamente hoy en día hay un sinnúmero de evangelios. Hay muchos evangelios, pero no todos son las buenas nuevas de salvación. Y no todos se dejan llevar por lo que dice las Escrituras, y obviamente por la doctrina apostólica que nos han sido dadas. Toda la Escritura es inspirada de parte de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Pero obviamente hay un antiguo pacto que Dios hizo con la nación de Israel, y obviamente es palabra de Dios. Y la idea era que el pueblo de Israel tenía que mostrarle a la persona cómo era el Dios de Israel. Pero ellos no pudieron guardar la ley, que inclusive empezaron a sacrificar sus hijos al ídolo Moloch, a Dagón y a un sinnúmero de ídolos que habían dentro de las naciones en las cuales ellos lamentablemente, ellos, en vez de ellos convertir a las personas al Dios de Israel, ellos se dejaban llevar por las doctrinas o la enseñanza, podemos decir la enseñanza y la cultura de las demás naciones. Llegaron a sacrificar a sus propios ídolos, a ídolos. Al pie del monte Sinaí no hicieron ellos un buey. Y ellos estaban, mientras Moisés estaba recibiendo los decretos de Dios y la ley, ¿qué estaban haciendo ellos? Adorando un buey, un ídolo. Después de ellos ver el mar rojo dividirse. Ahora, ¿cómo después de hacer tales milagros con tu vida, tú vas a presentar otro evangelio? Porque queremos congraciarnos con la persona, o queremos nosotros. No hay que impresionar a nadie. Yo no busco impresionar a nadie. Cuando yo presento la palabra del Señor, la idea es
que la persona escuche la palabra del Señor y sea bendecida, y la persona pueda recibir a Cristo en su corazón, y no solamente eso, sino que la persona pueda ser reconciliada. Este es el evangelio de la reconciliación, no la de desconciliación. Ya hemos sido reconciliados con Cristo, aquellos que han creído por fe en el sacrificio de la cruz. Ahora, después de yo ser reconciliado, tú me vas a desconciliar para ahora montarme a mí la ley. ¿De qué vale? Las personas a veces, cuando recién reciben a Cristo en su corazón, están llenas de gozo, reciben el Espíritu Santo de Dios y ellos quieren leer Biblia, le interesan las cosas de Dios. Y lamentablemente vienen a una iglesia que está bajo el antiguo pacto, y el gozo que recibieron del Espíritu Santo de Dios lo pierden. Ya no tienen gozo. Entonces quieren hacer todos estos ritos. No hay que hacer ritos ya. Eso, el Señor hizo el sacrificio perfecto para nuestra vida. Un sacrificio perfecto. El que quiera creer, lo que lo crea. El que no lo quiera creer, el que no lo crea. Pues mira lo que dice la Biblia. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No en la gloria de los hombres. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, no en la gloria de los hombres. Lo que dice la Biblia. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. Cuando entramos en tribulación, dice él, nos gloriamos en la tribulación. Pero muchas personas, porque no quieren padecer persecución, entonces tuercen las escrituras y vamos a predicar lo que todo el mundo predica para que no me persigan. No, vamos a padecer tribulación. ¿Cuántas personas, por este evangelio que a veces para muchas personas aparenta como muy simple, muy sencillo, y ofrece como demasiada libertad en el sentido de que ya nosotros no tenemos que hacer un sinnúmero de cosas para nosotros estar bien para con Dios, porque ya el Señor cumplió todo eso por nosotros? Todo me es lícito, ya lo sabemos, pero no todo me conviene. Pero ¿cuántas personas, cuántos mártires no han perdido su vida por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Gozoso. Y han perdido familia completa. En Nigeria, los africanos han perdido familia. Muchos nigerianos en África han perdido familia completa. Le han quemado la iglesia, le han quemado familia, le han quemado todo. Y esa persona, aunque ellos hacen su servicio en un templo que ni siquiera tiene piso, porque es en tierra, ellos alaban a Dios con más gozo que muchas de estas iglesias hoy en día. Ahora, imagínate, tú vas a presentar a esta persona otro evangelio. Entonces, yo voy a presentar yo el evangelio de la prosperidad a una gente que está totalmente en un lugar pedregoso, lleno de lodo, que bajo la inundación están ellos alabando a Dios. Es que verdaderamente el enemigo es tan sutil que tuerce las escrituras en las mentes de aquellas personas que se abren a ese campo. Mira lo que dice aquí. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Dios no nos dio. Ahora, ¿quién eres tú para decir, no, Dios no te lo dio a ti? La esperanza no avergüenza. Ahora, yo me voy a avergonzar de que yo tengo la esperanza de algún día estar en el cielo. Lo único que me mantiene a mí siguiendo al evangelio y predicando a Jesucristo es el hecho de que yo voy a estar en el cielo con el Señor. Ahora, yo me voy a gloriar en otra cosa. Nosotros nos gloriamos en la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. El Espíritu Santo de Dios se nos fue dado. O sea, fue una gracia, fue una dádiva de parte de Dios, para que nosotros podamos creer en la cruz, podamos creer en Cristo. Fue una dádiva, fue un regalo de parte de Dios. Ahora, yo voy ahora a invalidar lo que Dios hizo por mí, para yo predicar un evangelio del cual Dios nunca me hizo nada. Religiosos en su gran mayoría, todos nosotros hemos sido religiosos y venimos de la religión organizada. Éramos idólatras y hacíamos todas esas cosas que hacen hoy en día muchas personas, porque ellos buscan agradarle a Dios y prender un sinnúmero de velas y un sinnúmero de cosas que hacen para agradar a Dios. Pero tú vas a agradarle a Dios con eso. Es la fe.
La Biblia habla de la fe. Nosotros rehusamos creer en la Biblia y a veces caminamos más por fe, por vista que por fe. Todo es por vista, es por lo que yo veo. Si yo no veo esto, yo no creo. Yo tengo que ir allí, ver y creer. Y hoy en día no tenemos que, no hay que seguir, no hay que correr y salir huyendo y corriendo atrás de un profeta. Tenemos la palabra profética más segura, dice la Biblia, a la cual nosotros tenemos que estar vigilantes como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que resplandezca el lucero de la mañana. Esa es la libertad que tenemos nosotros en Cristo. Pero la religión te quiere encadenar de nuevo. No, no encadenarme. Cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, ¿qué estaba haciendo yo? Estaba solo. A mí no vino nadie a imponerme la mano. Ven y acepta a Cristo en tu corazón. Era yo y la Biblia. Yo y el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo Dios me abrió los ojos para yo poder ver lo que no podía ver anteriormente. Y decidí creerle más a la palabra que a los hombres. Yo me voy con esta. Me voy con la palabra de Dios porque la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, después de Dios salvarlo a mí, después de Dios revelársete a ti y darte el testimonio para que tú prediques a Cristo en medio de los gentiles. Yo en medio de los gentiles, yo voy a predicar religión. Yo no predico religión. No predico religión. Siempre he predicado Cristo y la gracia del Señor. Ahora mira, porque Cristo aún cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles. Ciertamente apenas murió alguno por un justo, en todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Muchos de nosotros de morir por alguien, moriríamos por alguien que es bueno. No vamos a morir por un criminal, no vamos a morir por un ladrón, no vamos a morir por un adúltero, no vamos a morir por una adúltera, no vamos a morir por un mentiroso, no vamos a morir por ninguna de esas personas. Pero Cristo murió por los impíos, todo eso éramos nosotros. Y todavía nos quedan rasgos de un sinnúmero de cosas. Ahora yo voy a invalidar lo que Cristo hizo por mí, porque yo ahora que yo soy salvo, ahora yo voy a llevar a las personas antes de la cruz. Estamos después de la cruz. Esto no quiere decir que nosotros estamos invalidando la palabra de Dios, de ninguna manera. No invalidamos la palabra de Dios. Pero hubo algo que se logró en la cruz del Calvario con su sangre, y eso tú no lo puedes negar. Aquellos que creen, porque eso fue lo que el Señor hizo por nuestra vida. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mira. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cómo que después yo ser salvo y ser justificado por Cristo, yo ahora soy más un hijo del diablo que de Dios? Porque el diablo domina mi mente. ¿Cómo va a ser? El Señor le dijo a los judíos: miren, ustedes corren cielo, tierra y mar por hacer un prosélito, y luego que lo hacen un prosélito, era una persona gentil o un griego que abrazaba la fe judaica y obviamente se circuncidaba y venía y estaba en la sinagoga con ellos. Pero él todavía seguía siendo griego, ¿no? ¿Tú me comprendes? Lo sentaban en la comunidad. Pero el Señor le dice: después de hacerlo un prosélito, usted lo hace más un hijo del diablo que de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser? Yo vengo a la iglesia, ando buscando al Señor. Y después de yo venir a la iglesia, tú me vas a decir a mí que yo soy ahora más un hijo del diablo que antes. Pero ¿cómo va a ser? Por eso que el apóstol Pablo dice esto, mira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos por él salvos por su vida. Por eso que es importante que nosotros leamos la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Una cosa es leer Biblia y otra cosa es nosotros presentar nuestro propio razonamiento, nuestro intelecto. Mira, le voy a hablar de este caso para ir cerrando. Mira. Entonces, Juan 8, 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Si nosotros estamos bajo la ley, entonces piedra es lo que tenemos que mandarle a la gente. Cuando estamos nosotros con este espíritu de la ley, estamos mandándole piedra a todo el mundo a vida y por haber. Entonces, después de Dios rescatarme a mí,
mi interpretación va a ser mandarle piedra a la gente. No. Nosotros tenemos que acordarnos de la misericordia que el Señor tuvo de mí, para que la persona bajo la misericordia y la gracia que Dios me ha dado puedan venir a los pies de aquel que me salvó a mí. Ahora, si Él me salvó a mí, ¿cómo es que yo ahora voy a estar en los pies de esta persona que constantemente estaban buscando sorprender al Señor, quebrantar la ley para ellos tener de qué acusarle? Mira. Mas esto decían poniéndole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Bueno, si tú estás libre de pecado, empieza a tirar piedra. ¿Cuántos púlpitos lamentablemente son usados con este propósito? Para lanzar piedra, como si nosotros estuviésemos libres de pecado. O sea, si nosotros no somos pecadores como antes, obviamente tenemos la redención, tenemos la sangre de Cristo y estamos en el proceso de la santificación, tenemos la justificación y estamos siendo regenerados y buscamos la gracia del Señor y queremos que las personas vengan a los pies de Cristo. Pero hay que tener mucho cuidado porque nosotros hemos sido salvos por la gracia del Señor. Ahora, yo invalidar el sacrificio de la cruz y ponerme yo en los pies de estos judíos que estaban bajo la ley de Moisés, que mira, cuando ellos tomaron las piedras para tirárselas a esa mujer, esas piedras debían ser tiradas, debían habérselas tirado a ellos mismos, que inclusive en ese caso la idea estaba bastante cautivadora, porque el hecho era que a ver si el Señor iba a cumplir la ley y el Señor iba a tomar una piedra y arrojársela a la mujer. Ahora viene la aplicación de la ley que ellos no tenían misericordia para con nadie. Ahora, ¿sabes lo que el Señor le dice? El que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, cuando nosotros queremos aplicar la palabra de Dios, tenemos que observar nuestra vida. Y darle a la persona un evangelio que obviamente se note, se vea la misericordia de parte de Dios para que ellos sean reconciliados para con Cristo, no desconciliarlo. Porque yo no creo que esto es suficiente. No creo que la cruz del Calvario es suficiente. Hay demasiada gracia. Ese individuo, esa persona, tiene demasiado gracia, demasiado gozo para con el Señor. Y están constantemente observando a ver dónde la persona va a flaquear o fallar para luego yo acusarla desde el púlpito. Eso no es evangelio de gracia, eso no es el evangelio de la gracia. Va a llegar un tiempo en donde el Señor va a juzgar los corazones de cada persona. Pero eso no nos toca a nosotros desde un púlpito juzgar a todo el mundo. Y como que nosotros tenemos algo y somos más espirituales que todo el mundo. Hay que tener mucho cuidado con ese evangelio. Déjame decirte. Dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en letra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no vio a nadie, sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Esta era la ley. De acuerdo a la ley, ella debía de haber sido apedreada, pero también los que estaban con ella. Entonces ellos, como también estaban acusados por su conciencia, tiraron la piedra. Dicen: no, yo no estoy libre de pecado. Entonces está la palabra viva misma interpretando la ley que él mismo ha dado a través de Moisés. Pero ellos interpretaban mal y marginaban a la persona y la tenían en una forma que las personas ni siquiera podían respirar. O sea, la idea es que las personas respiren. Que respiren en la gracia de Dios, sean llenos de su gracia y de su bondad y de su amor. Entonces ya luego Dios a su debido tiempo juzgará los corazones y lo que nosotros hemos hecho con el evangelio, si lo hemos vivido y no lo hemos vivido, pero no nos toca a nosotros poner otro pacto. Que inclusive hay personas que están pensando en escribir un tercer testamento, para ellos torcer todas las escrituras y que la escritura se acomoden a la cultura. No, eso no. No es que las escrituras se acomoden a la cultura, es que nosotros debemos, la cultura debe de acomodarse o entrar en la obediencia de la palabra de Dios.
porque este es el manual y esto es lo que nos enseña. Enderezamos de Jesús, no vio nadie con la mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso sí le dijo, vete y no peques más. Ahora miren esto. Esta mujer volvió a pecar. Hubieron momentos donde el Señor dijo, mira, si tú cometes adulterio, pecaste, ¿no? Pero yo te digo que si tú solamente miras y deseas a una mujer, ya tú pecaste en tu corazón. A otro le dijo, si te dicen que camine 1 milla, yo te digo que camine 2 millas. Entonces el Señor amplió la situación, no la puso más fácil. Pero había algo que cuando el Señor obviamente estaba en vida, Él no había ido a la cruz todavía. Ahora, esta mujer hubiese obtenido, ya después de la crucifixión, cuando recibe el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios le va a dar a ella la fortaleza, le va a redarguir de pecado y todas estas cosas, porque todavía el Señor tenía que ir a la cruz para darnos a nosotros el Consolador. El mismo Señor dijo, yo no lo voy a dejar huérfano. Eso fue lo que Él dijo. Le voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador, el cual el mundo no puede ver porque no le conoce, pero vosotros le conoceréis porque estará dentro y sobre de vosotros. Pero la religión no te va a enseñar esto, no te lo van a enseñar. La religión te va a acusar, te va a sentir como que tú te vas a quemar en el infierno todo el tiempo. Y que si tú respiraste y te diste un traguito de vino te va para el infierno. Y que si tú haces esto te va para el infierno. O sea, es que tú no tienes salvación. Entonces, ¿para qué yo voy a estar en una religión o escuchar un mensaje que yo no tengo salvación? I don't need that. I don't need it. Yo necesito recibir palabra de gracia y recibir que yo tenga una esperanza. Porque el apóstol Pablo aquí también escribe, dice, la esperanza no avergüenza. Porque la gracia de Dios ha sido derramada sobre nuestros corazones. Y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de tener nosotros comunión eternamente para con Dios. Mira, Santiago, déjame leerte a Juan 7, 19 al 24. No os dio Moisés la ley, ninguno de vosotros cumplir la ley. Esto fue lo que el Señor le dijo a ellos. ¿Y por qué procuráis matarme? Respondió la multitud, dijo, demonio tiene. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sanéis completamente a un hombre. No juzguéis según una apariencia, sino juzga con justo juicio. Él había sanado a un hombre que estaba paralítico por 38 años. El Señor lo sana el día sábado. Le dice, toma tu lecho y anda. Pero entonces ellos estaban diciendo que el Señor tenía demonio y que el Señor había quebrantado la ley, hacían un sinnúmero de cosas. No tenían misericordia de Dios. Ellos hubiesen preferido que el Señor no sanase a este individuo, que lo dejase ahí paralítico por otro año más, 39 años más, hasta 40, y que la persona siga por la eternidad esperando su milagro. Esperando que alguien lo eche cuando el agua agitaba el estanque y que alguien lo pusiese en el agua para él ser sanado. Pero el Señor lo sana. Le dice, toma tu lecho y anda. El Señor le dice, pero ven acá. Esto es lo que el Señor le dice a ellos para que entendamos. Ellos circuncidaban a los hijos de ellos, o sea, los recién nacidos, al 8º día, los circuncidaban en la sinagoga y lo hacían el sábado. Técnicamente hablando, estaban invalidando la ley. Ellos por cumplir la ley tenían que circuncidarlo, pero lo circuncidaban el día sábado. Entonces el Señor le dice, si ustedes circuncidan a su hijo el 8º día, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, entonces ¿cómo es que yo no puedo sanar a esta persona que tiene 38 años, que está marginado por su imposibilidad? ¿Se dan cuenta? Por eso es que es tan importante que nosotros leamos la Biblia completa. Cuando leemos los textos bíblicos, aún en el Nuevo Testamento, tú puedes coger un texto bíblico, torcerlo hasta tal magnitud y pensar que nosotros en el Nuevo Testamento, Cristo todavía no había ido a la cruz. El Señor estaba ahí, mira, pero estaba mostrándole a ellos cómo era que ellos tenían que actuar con la ley que ellos tenían, con los mandamientos que Dios les había dado. Y yo no estaba en contra. El Señor dijo, mire, ustedes son más celosos de las tradiciones de vuestros padres.
Entonces, invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Entonces, una clase de mensaje de esta magnitud, tú le hablas esto a la persona y muchos pastores no van a estar de acuerdo con esto, obviamente, pues ellos quieren, muchos de los pastores, ministros, sacerdotes, quienes sean, que están dentro de este ámbito de la religión, y sabemos que también tiene su parte buena, no podemos decir que no, pero estos son mensajes que hacen a las personas libres. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, después de yo recibir la verdad de Cristo, ¿tú me vas a mí a esclavizar de nuevo? Soy libre en Cristo. Y lo que hacemos, lo hacemos por la... Dios inclusive nos ha dado a nosotros un libre albedrío. Dios nos dio un libre albedrío. Dios no me pone un rifle a mí para yo obedecer. A nadie. Dios te deja que tú hagas tu propio, que sea tú recibas la consecuencia de tu vida pecaminosa, pero por eso tenemos a Cristo. O sea, la idea es salir del pecado, salir del mundo. O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Obviamente cuando recibimos salvación y recibimos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios ahora va a bregar con ese individuo, con esa mujer. Esa mujer que antes era adúltera, no pasa adúltera, todavía va a seguir siendo adúltera. O viceversa. Ahora, si nosotros somos libres en Cristo, si yo presento otro evangelio y yo presento otras doctrinas y yo me convierto en un apóstata, entonces ya yo estoy, aún dentro de mi espíritu, yo estoy adulterando. Estoy adulterando la palabra de Dios, no debemos adulterarla. Vamos a presentar la palabra de Dios como Dios la tiene. Porque ya, como el Señor le decía, mira, ya Moisés está bueno, que ya Moisés lo predica en la sinagoga. Eso es lo que el Señor le decía, ya ustedes tienen a quien le predica a Moisés. Después yo ser salvo en Cristo Jesús, yo voy a predicar a Moisés. Claro, Moisés, la Biblia llamaba a Moisés el hombre más manso de la tierra. Y Moisés obviamente, tremendo líder, tremendo, como Moisés ninguno. Ya lo sabemos eso. Pero Moisés no fue quien nos dio la salvación. A mí quien me dio la salvación fue el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue quien nos salvó. Ahora, toda la Biblia es inspirada de parte de Dios. Ya lo sabemos. Bien. Santiago 2:13. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Ok, yo guardo la ley. No como cerdo, no tomo vino, no hago esto, no hago lo otro. Pero si yo hago algo y yo sé que está malo, pero lo estoy haciendo, ya yo estoy quebrantando la ley. Por eso es que ninguno puede ser justificado bajo la ley. Tenemos la gracia redentora de Cristo. Mira, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te ha hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué hacemos con este texto nosotros? Por eso es que nosotros cuando leemos Biblia y aplicamos Biblia, tenemos que leer textos bíblicos. La doctrina no puede ser, yo cojo un texto bíblico y por ahí me lanzo. No. Tiene que tener el respaldo de la Sagrada Escritura. Por eso que nosotros tanto leemos el Nuevo como leemos el Antiguo Testamento. Mira el Deuteronomio. Ya voy cerrando. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces el Señor se hizo maldición por nosotros. Y tenían ellos que tomarlo rápidamente y enterrarlo porque de acuerdo a la ley, el cuerpo que estaba colgado estaba maldito. Y estaba bajo maldición y iba a contaminar y a maldecir la tierra. Y esto fue escrito, Dios fue que le dio a ellos este texto bíblico, obviamente, esta es palabra de Dios. No decimos que no.
Pero hay algo que el Señor vino a hacer por nuestras vidas. El Señor se hizo maldición por nosotros. Ahora, ¿sabe lo que quiere hacer el diablo últimamente? Y lo está logrando. Y lo ha hecho en muchas iglesias. Invalidar el sacrificio de la cruz. Que tú tomes como en poco el sacrificio de la cruz y tú empieces a depender de tu propia justicia. Y que yo camine como que yo soy justo por mi propia justicia y moralidad. Eso es carne. Cuando el apóstol Pablo está hablando de los frutos de la carne, eso es parte del fruto de la carne. No estamos hablando solamente de adulterio, fornicación, eso sabemos que eso es carne. Pues obviamente en la iglesia había gentiles y los gentiles estaban descontrolados. Pero cuando hablamos nosotros de carne, estamos hablando de esto también, la circuncisión. Ellos se querían gloriar en los gentiles en la carne. Querían que ellos circuncidasen su prepucio. Para ellos decir, bueno, lo circuncidamos, ahora sí es verdad que él está salvo, porque él fue circuncidado, lo cogimos y lo metimos a nuestro ámbito de la ley, nuestra religiosidad, y ahora sí que él es salvo. Pero eso es un peligro. Por eso, hermano, que nosotros tenemos que leer la Biblia. Yo mi consejo de este lugar, aquel que escucha, y no estoy diciendo que no vaya a la iglesia, obviamente hay que congregarse, hay que ir a un lugar donde uno alabe y glorifique el nombre del Señor. Amén. Pero debe ser una cosa, lee tu Biblia y lee las cartas apostólicas, lo que los apóstoles nos dejaron a nosotros. Tú lees todo esto, obviamente podemos leer el Antiguo Testamento, pero todas fueron lecciones, tenemos la palabra de los profetas, Isaías, todo eso es palabra de Dios. Mi consejo, si nosotros no leemos el Nuevo Testamento y no tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces ¿qué tenemos nosotros? Religión. Vamos a ser como aquellos que no creen en Cristo, no creen en su sacrificio. Hay un sinnúmero de las religiones que persiguen al cristianismo y persiguen el evangelio que predicamos. ¿Por qué? Porque ellos creen que solamente Jesucristo fue un profeta. Invalidan el sacrificio de la cruz. Él no es Dios. Su sacrificio, Él no murió en ninguna cruz. A Él lo apiaron de ahí y pusieron a otro. Él nos resucitó de los muertos. Cambiaron el cuerpo. Y el diablo se ha inventado un sinnúmero de males en contra de las Sagradas Escrituras para que nosotros creamos al evangelio que tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Y es por eso que hay que predicar la Biblia cristocéntrica. Si yo voy al Antiguo Testamento, yo tengo que venir con Cristo. Tengo que predicar misericordia, tengo que predicar el amor de Cristo. Tenemos que predicar, claro que sí, sana doctrina. Tenemos que nosotros vivir lo que predicamos. Amén, todo eso es bueno. Pero nosotros no somos quienes para decir ahora que no. El sacrificio de la cruz y recibir el Espíritu Santo de Dios, eso no es suficiente. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Pero qué pasó? A esta altura es juego. Después de tanto sufrimiento y tantas lágrimas, bajo las cuales Dios nos ha librado de la tribulación, de la angustia, de las sanidades que Dios ha hecho por nuestra vida, yo ahora voy a invalidar todo esto. Porque noto que esto no es suficiente. Ahora necesito... Bueno, que Dios nos ayude. Bendecimos el nombre del Señor. Yo espero que tú puedas entender lo que quise traerte en este día. Van a haber personas que la van a escuchar, van a aceptar la palabra, van a haber personas que no van a creer en esto. Pero, ¿sabe una cosa? Mi motivación para presentar esta palabra es que nosotros entendamos que el sacrificio de la cruz es suficiente para yo ser salvo. Con el sacrificio de la cruz me basta y me sobra. Esta es la parte que al diablo no le gusta escuchar. Con el sacrificio de la cruz y con la sangre de Cristo a mí me basta y me sobra para yo ser salvo. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, y te damos las gracias. Pues obviamente en este día pudimos sentir tu presencia, Señor, y gracias por haberme permitido presentar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor.